Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para descubrir mundos llenos de pasión, drama y personajes que te roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que combina romance con tramas intensas, donde los protagonistas no solo te enamoran, sino que también te demuestran una fuerza inquebrantable. Sí, como ya habrán adivinado, vamos a hablar de las series turcas que te enganchan desde el primer capítulo. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a unirse a esta comunidad de soñadores y aventureros. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así estar al tanto de todas las recomendaciones, análisis y noticias del mundo de las series y películas. Juntos exploraremos historias increíbles. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a embarcarnos en un viaje por esos dramas turcos que te roban el corazón y te dejan pensando días después de haber terminado de verlos. Prepárense para conocer personajes memorables, tramas intrincadas y paisajes impresionantes que los transportarán a otra dimensión. Empecemos con un clásico moderno, una de esas series que catapultó a la fama a varios actores y que sigue siendo referencia obligada, Amor Eterno, o Karasevda, como se titula originalmente. Esta historia nos presenta un amor prohibido entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica de una familia adinerada y con un futuro aparentemente asegurado. Su amor florece en un contexto social muy diferente, lleno de obstáculos impuestos por la familia de Nihan y las ambiciones de Emir Kozkoglu, un hombre poderoso y obsesionado con poseer a Nihan a toda costa. La trama se complica cuando Emir obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su hermano de una deuda. Kemal, devastado por la aparente traición de Nihan, se marcha a trabajar a una mina y regresa a Estambul años después, convertido en un hombre exitoso y con sed de venganza. Amor Eterno es una serie que te atrapa con su pasión desbordante, sus giros inesperados y la química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas. Pero no solo es romance, también es una historia sobre la lucha de clases, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Prepárense para llorar a moco tendido, porque esta serie te llega al alma. Profundizando un poco más, el éxito de Karasevda radica en su capacidad para conectar con el público a través de temas universales. El amor prohibido, la diferencia de clases sociales, la venganza y el sacrificio son elementos que resuenan con la audiencia de todo el mundo. Además, la serie cuenta con una dirección impecable, una banda sonora emotiva y unas actuaciones sobresalientes. Burak Özçivit y Neslihan Atagül logran transmitir la intensidad del amor entre Kemal y Nihan, mientras que Kaan Urgankolu, en el papel de Emir, crea un villano complejo y carismático que se roba todas las escenas. La ambientación de la serie con sus impresionantes paisajes de Estambul también contribuye a crear una atmósfera mágica y cautivadora. Karasevda no es solo una telenovela, es una experiencia emocional que te deja marcado para siempre. Sigamos con otra joya que ha conquistado corazones en todo el mundo, Sila, cautiva por amor. Esta serie nos cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida por su familia cuando era niña y criada en una familia adinerada en Estambul. Años después se ve obligada a regresar a su pueblo natal en Mardin para casarse con Boran Aga, el jefe de la tribu, y así evitar un derramamiento de sangre. Sila, una mujer moderna e independiente, se encuentra atrapada en un mundo de tradiciones ancestrales y costumbres implacables. Su matrimonio forzado se convierte en una lucha constante por la libertad y la igualdad. Sila es una serie que te sumerge en la cultura turca más tradicional, mostrando sus costumbres, sus jerarquías y sus contradicciones. También es una historia sobre el empoderamiento femenino, la lucha contra la opresión y la importancia de defender tus ideales. La actriz Cansu Dere en el papel de Sila te transmite una fuerza y una determinación que te inspiran. Y Mehmet Akif Alakurt como Boran Aga te muestra la complejidad de un personaje que se debate entre el deber y el amor. Es una serie que te hace reflexionar sobre el choque entre la modernidad y la tradición, y sobre el precio que pagamos por romper con las normas establecidas. La serie aborda temas delicados como los matrimonios forzados, la violencia de género y la discriminación hacia la mujer en las sociedades tradicionales. Sin embargo, lo hace de una manera respetuosa y sensible, mostrando la realidad de estas situaciones sin caer en el sensacionalismo. Sila es una serie que te abre los ojos a una realidad diferente y te hace reflexionar sobre la importancia de luchar por la igualdad y la justicia. Además, la serie cuenta con una ambientación impresionante, mostrando la belleza y la riqueza cultural de la región de Mardin.
La música tradicional, el vestuario y las costumbres locales contribuyen a crear una atmósfera auténtica y cautivadora. Sila es una serie que te transporta a un mundo desconocido y te hace conectar con personajes complejos y entrañables. Ahora cambiemos un poco de tercio y vayamos a una serie con un toque más actual y urbano, Erkénthicus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo despistada que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Kanyaman, el fotógrafo y aventurero hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se complica por los enredos y las intrigas de los demás empleados de la agencia. Erkénthicus es una serie fresca, divertida y llena de energía positiva. Demet Özdemir y Kanyaman, los protagonistas, tienen una química explosiva que te hace suspirar con cada escena. Pero además del romance, la serie también aborda temas como la importancia de perseguir tus sueños, la amistad y el valor de la familia. Es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato, sin dejar de lado la emoción y el romance. Erkénthicus se diferencia de otras series turcas por su tono ligero y optimista. La serie apuesta por el humor y la comedia para contar una historia de amor sencilla pero encantadora. Los personajes son entrañables y divertidos, y sus interacciones están llenas de chispa y química. Además, la serie cuenta con una banda sonora pegadiza y una ambientación colorida y vibrante. Erkénthicus es una serie que te levanta el ánimo y te recuerda la importancia de disfrutar de la vida y de perseguir tus sueños. La serie también explora el mundo de la publicidad, mostrando el lado creativo y competitivo de esta industria. Los personajes se enfrentan a desafíos profesionales y personales, aprendiendo a trabajar en equipo y a superar sus propios miedos. Erkénthicus es una serie que te inspira a ser valiente y a luchar por lo que quieres. Y si hablamos de series turcas que te enamoran, no podemos dejar de mencionar Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta historia nos presenta a Yaman, un joven de un barrio marginal que se ve envuelto en un problema con la ley. Gracias a la ayuda de un abogado adinerado, Selim Serez, Yaman tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada que vive atormentada por sus propios problemas. Entre Yaman y Mira surge una conexión instantánea, pero su relación se ve amenazada por las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas de sus amigos y familiares. Medcezir es una serie que te atrapa con sus personajes carismáticos, sus tramas intensas y su banda sonora pegadiza. Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, los protagonistas, te conquistan con su talento y su química en pantalla. Es una serie que te hace reflexionar sobre la amistad, el amor, la familia y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Además, la serie te muestra la belleza de Estambul, con sus impresionantes paisajes y su vibrante vida nocturna. Al ser una adaptación, Medcezir toma los elementos clave de DOC y los adapta a la cultura y la sociedad turca. La serie explora temas como la desigualdad social, la corrupción y la lucha por la identidad en un contexto diferente. Los personajes son complejos y multidimensionales, y sus motivaciones están profundamente arraigadas en sus historias personales. Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes en la actualidad y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. La serie también cuenta con una producción impecable, con escenarios lujosos y un vestuario elegante. La música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera de la serie, con canciones pop turcas que se han convertido en éxitos. Medcezir es una serie que te envuelve en un mundo de glamour y drama, y te deja pensando en los personajes mucho después de haber terminado de verla. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un guerrero valiente y noble que lidera a su tribu en busca de una nueva tierra para establecerse y proteger a su pueblo de los invasores. A lo largo de la serie, Ertuğrul se enfrenta a numerosos enemigos, tanto internos como externos, y debe tomar decisiones difíciles para asegurar la supervivencia de su tribu. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica, llena de acción, intriga y drama. Engin Altan Atan en el papel de Ertuğrul, te transmite una fuerza y un carisma que te hacen admirarlo desde el primer momento.
La serie te sumerge en la historia y la cultura turca, mostrando sus costumbres, sus valores y sus creencias. Además, la serie cuenta con una producción impecable, con escenarios impresionantes, vestuario detallado y coreografías de lucha espectaculares. Es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Dirilis, Ertuğrul ha sido un fenómeno mundial, atrayendo a millones de espectadores de diferentes culturas y religiones. La serie ha sido elogiada por su rigor histórico, su narrativa épica y sus valores morales. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te inspira a ser valiente, a luchar por la justicia y a defender tus ideales. La serie también muestra la importancia de la familia, la lealtad y el honor. Los personajes son modelos a seguir, y sus acciones están guiadas por un código ético estricto. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te enseña valores universales y te hace reflexionar sobre el legado del Imperio Otomano. La serie cuenta con una banda sonora emocionante que acompaña las escenas de acción y drama. La música tradicional turca se fusiona con elementos modernos para crear una atmósfera única y cautivadora. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te transporta a un mundo diferente y te hace sentir parte de la historia. Finalmente quiero hablarles de Aşk 101 o Amor 101, una serie juvenil que ha causado furor en Netflix. Esta historia nos presenta a un grupo de estudiantes problemáticos que son amenazados con la expulsión de la escuela. Para evitarlo, deciden unir fuerzas y conspirar para que su profesora favorita se enamore de un nuevo profesor. A medida que llevan a cabo su plan, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre la amistad, el amor y la importancia de creer en uno mismo. Aşk 101 es una serie divertida, emotiva y llena de encanto. Los actores jóvenes te conquistan con su talento y su energía. La serie aborda temas relevantes para los jóvenes, como el bullying, la presión social y la búsqueda de la identidad. Es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre el poder de la amistad y el amor. Aşk 101 se centra en las relaciones interpersonales y en el crecimiento personal de los personajes. La serie muestra cómo los estudiantes aprenden a superar sus diferencias y a trabajar juntos para lograr un objetivo común. La serie también aborda el tema del sistema educativo y la importancia de tener profesores que se preocupen por sus alumnos. Aşk 101 es una serie que te inspira a ser un mejor estudiante, un mejor amigo y una mejor persona. La serie cuenta con una banda sonora moderna y pegadiza que refleja el espíritu juvenil de la historia. La música acompaña las escenas de romance, drama y comedia, creando una atmósfera fresca y vibrante. Aşk 101 es una serie que te conecta con tus propias experiencias de la adolescencia y te recuerda la importancia de disfrutar de la vida. Y con esta última recomendación, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas que te enamoran y te enganchan. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. En resumen, hemos explorado dramas románticos llenos de pasión y obstáculos insuperables, historias de empoderamiento femenino y lucha contra la opresión, comedias refrescantes y llenas de energía positiva, adaptaciones de clásicos estadounidenses con un toque turco y series históricas épicas que te transportan a otra época. Un abanico de opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan y qué otras series me recomiendan. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.